Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. En este especial de verano vamos a estar durante todo febrero y quisimos hacer un programa especial producto de la emergencia producida por los incendios a lo largo del país, ya ni siquiera concentrados en la quinta región, y además principalmente por la convocatoria al COSENA. Causó mucho revuelo esta convocatoria con mucho análisis, con muchas opiniones, y creo que hay que aterrizarlo un poquitito también en sus efectos y realmente en el poder que puede tener el COSENA en solucionar la crisis de seguridad que tenemos en el país. Para ello, una de las personas que más conoce sobre el funcionamiento del COSENA y de seguridad en Chile, estamos con Guillermo Holzman, analista político, consultor, experto en inteligencia y seguridad, académico de la Universidad de Valparaíso, director de Analítica Consultores. Guillermo, muchas gracias por estar en este especial. Aprovechando también de agradecerte que te hayas dado el tiempo, producto de que tú vives en la quinta región y todo el incendio que arrasó en Quilpué y que fue avanzando, también estuvo rozando ahí en la zona donde tú vives, no voy a decir exactamente dónde vives, pero también te viste afectado, así que te quiero agradecer para que podamos también conversar lo que viste como testimonio del avance de estos incendios durante el fin de semana. Bueno, gracias, Nicole, gracias por la invitación y además yo creo que los temas son más que pertinentes. Y gracias también por la preocupación porque efectivamente me tocó vivirlo en carne propia, afortunadamente, y aun cuando suene egoísta no me he visto afectado, pero sin embargo, digamos, sectores poblacionales al frente, digamos, del lugar donde yo vivo, se quemaron casi muchas viviendas, mucha gente me tocó llegar caminando a la casa, como el día viernes, y ver cómo la gente huía, escapaba con lo puesto, con lo que había podido sacar, y con un incendio que en la práctica dejó aislado a todo lo que es Quilpué, Villa Alemana, de Viña. No había posibilidad de pasar a Viña ni tampoco al Paraíso. Estaba cortado la 68, el troncal sur, que es la autopista, el troncal urbano, y no hay otro paso. Entonces, ya dejó en evidencia una vulnerabilidad importante, lo que significó ese incendio, con todo lo que es el paisaje desolador que me tocó ver quemarse casas, ver cómo las llamas entraban a las casas. Era impresionante, es decir, era francamente algo que uno no logra visualizar. Sí, ahora uno a veces dice, bueno, ¿cómo es que no pudieron detener esto más a tiempo? Si hubo una reacción tardía. Hay veces que no se puede hacer magia, pero hay veces que efectivamente una reacción adecuada evita una tragedia mayor. ¿En qué escenario estamos? ¿En una reacción tardía? ¿En una reacción en el cual los recursos no son suficientes? ¿O efectivamente estamos ante una situación catastrófica en la cual no se podía hacer mucho más? Uy, a ver, la pregunta es, que, es muy pertinente, pero también muy difícil de responder. Yo lo Mi sé, pero hay primera, que poner el escenario correcto porque sí, eh, yo sé que hay indignación. sí. Eh, También uno dice, bueno, pero ¿cómo es que siempre estamos con una cantidad de damnificados tremendo pidiendo ayuda? Además de los 112 muertos, que me imagino que cuando demos este programa, a lo mejor va a ir aumentando el número de fallecidos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que siempre estamos ante catástrofes con un eslogan de Chile se levanta? ¿Será que no tenemos realmente instituciones pertinentes o tenemos una reacción tardía o aquí estamos ante otro escenario, Guillermo? A ver, yo creo que son dos cosas que son complementarias, pero que es necesario distinguirlas. El Estado chileno está debilitado y no tiene capacidad de enfrentar emergencias como esta catástrofe, tal cual podría ser si hubiese sido un terremoto. Ahí tenemos acá un problema que es evidente de debilidad institucional del Estado. Yo creo que ahí hay un primer punto relevante. Y lo segundo, la gestión como de los gobiernos o de la estructura administrativa, digamos, es claramente insuficiente y deficiente. Digamos, los problemas que tiene el actual gobierno de Boris en términos de gestión, digamos, hoy día le están pasando la cuenta. Es decir, hay
una responsabilidad en las estructuras municipales, en las estructuras regionales, que, claro, digamos, finalmente se demoran 48 horas, 72 horas en reaccionar y estar en terreno, pero efectivamente hay también una debilidad del Estado. Entonces, si el gobierno hubiese sido otro, el problema no sería distinto, pero la eficiencia de respuesta podría ser distinta, o sea, podría haber sido claramente mucho más diferente. Claro, lo que pasa es que nos llenamos de instituciones. Acuérdense que la ONEMI fue reemplazada por Senapred después del 27F en el gobierno de Michelle Bachelet. Tenemos una institucionalidad nueva. El gobierno tiene un comité de riesgo y de reacción ante crisis. Además está el Estoy sistema, el SAE, el sistema de alerta de emergencia. Además están los medios tecnológicos. Claro que te iba a preguntar con respecto a las antenas, ¿cómo es posible que antenas, estamos hablando de 240 antenas, estén caídas y no funcionen? Si es que están mal puestas, a lo mejor se ponen las antenas en lugares que no debieran estar, no lo sé. El punto es que tenemos una institucionalidad gorda, grasienta, con los recursos, salvo que los recursos se desvíen para otras cosas, como lo hemos visto en el caso de fundaciones. Entonces, al final siento que son puras excusas y no se hacen las cosas adecuadas, Guillermo. Exactamente, y eso debería el Estado, porque cuando el Estado o cada gobierno, digamos, desvía recursos hacia otras cosas, por ejemplo, este año la ley de presupuesto le recortó presupuesto a bomberos, le aumentó a CONAF, ¿ya? Entonces, es como una cosa o la otra, es decir, el diseño de la nuestra institucionalidad, yo diría, es precario en términos de cómo puede avanzar. Te pongo ejemplo concreto, acá en la región hay toda una red de emergencia a raíz de esta nueva orgánica de Senapred, pero hay muchas autoridades que no prenden los radios. Es decir, acá, digamos, quedamos prácticamente incomunicados porque se cayeron las antenas, no había comunicación. Es decir, yo literalmente no sabía lo que pasaba en el resto del mundo. No tenía, se cortó la luz, todo. El sistema de emergencia como obliga todas las semanas a todos los funcionarios a hacer pruebas por el sistema VHF, por radio, porque todas esas frecuencias están, pero hay funcionarios que no prenden los equipos. Hay funcionarios que no lo utilizan, es decir, el compromiso de, como autoridad pública de poder estar pendiente de las emergencias, claramente ahí hay un tema ético en términos de responsabilidades. Entonces, cuando suceden las cosas, empezar a ubicar a las personas. No sé, yo eché de menos, por ejemplo, que el propio Estado, el llamado, que todas las autoridades suspendiesen vacaciones, por ejemplo. Ya, o sea, digamos, todas las autoridades pertinentes, porque es muy distinto quién es titular de una función a quién es subrogante. Digamos, el subrogante siempre está limitado en el área, digamos, de cuáles son las decisiones que puede o no puede tomar y la asignación de recursos para todo ello, máxime cuando se decreta un estado de excepción constitucional de catástrofe, como fue el caso. Entonces yo diría, o sea, créeme que tenemos muchas capacidades tecnológicas, digamos, dispersas muchas de ellas, pero que en definitiva, frente digamos, a la magnitud de esta catástrofe, claro, quedan cortas, pero hay un tema de eficiencia que claramente, digamos, no estuvo presente. Recién ahora se está instalando eso. Claro, ahora el tema de las antenas, a mí me llamó la atención cómo es que se caen 240 a lo largo del país, quedan inútiles y no pudieron también dar alerta. Entonces uno dice, bueno, están mal puestas, hay una coordinación desde infraestructura donde se ponen estas antenas satelitales o no hay ninguna coordinación y se ponen en cualquier lugar o con otros criterios. Creo que, no sé si el Senapred debería estar revisando aquello a lo largo del país, ¿lo hace o no lo hace? Perdona, Guillermo, y lo otro es, Sí. ¿quiénes trabajan en las instituciones? Es decir, podemos cambiar la ONEMI por Senapred y decir nunca más, después del 27F, que uno vio una descoordinación del Estado gigante, donde murieron personas por irresponsabilidad del Estado. Acá ¿Mm? murieron personas por irresponsabilidad del Estado. Estoy hablando acá del 27F. Entonces, crean esta nueva institución y la pregunta es quiénes trabajan en la institución, donde debieran estar personas capacitadas, no asesores políticos. Quiero saber tu opinión con Ujú. respecto a quienes trabajan en estas agencias o Sí, instituciones estatales que debieran dedicarse a prevenir desastres o saber gestión de riesgo. Yo no sé, tú sabes de estos temas, por eso te sí. pregunto Sí. si tú sabes cómo han ido llenando la plana de funcionarios en estas instituciones. Bueno, hay una plana de funcionarios, yo diría que la mayoritaria, que sabe su trabajo, sabe lo que hay que hacer y que hace presente sus requerimientos con bastante tiempo.
El tema está en que los niveles superiores, donde hay designaciones políticas, muchas veces y con personas que no tienen, digamos, las competencias necesarias ni el conocimiento adecuado, en definitiva, no procesan esa información. Simplemente la dejan ahí porque ya sea no quieren colocar problema al gobierno central o al jefe o a quien sea su autoridad superior, o porque simplemente consideran de que ese sector no merece ayuda por algún tipo de criterio personal, político o hasta religioso, incluso podría ser, pero donde el nivel medio de nuestra estructura burocrática, yo diría casi un 90% con lo que yo conozco y hablando de por lo menos 4 o 5 regiones, es suficientemente fuerte. Pero la estructura piramidal, la última parte donde toman las decisiones, donde se asignan recursos, donde se establece la capacidad de anticipación y la capacidad de prevención, no está. Digamos, el Ministerio de Telecomunicaciones, con todo lo que le toca supervisar y regular todas las instalaciones y el despliegue de las antenas, no siempre conversa con el Ministerio de Obras Públicas. Senapred no está considerado en eso porque Senapred es solamente emergencia. Es decir, o sea, el concepto que tenemos es que Senapred hay que considerarlo cuando hay que reaccionar. En términos preventivos, es muy poco. Tú has visto lo que ha significado hacer, por ejemplo, un simulacro de maremoto. No, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, a los municipios los complica, hay que mover gente, en fin. Hay toda una suerte de cultura que las autoridades que están muy en el metro cuadrado que les corresponde del momento que están viviendo como autoridad y no necesariamente en la vinculación que la ciudadanía requiere. Y yo te voy a decir algo, Guillermo, y acá puede que la gente no esté de acuerdo conmigo, pero hay una instalación en el ideario chileno de que Chile está lleno de catástrofes y el chileno sufre, entonces hay que acudir en ayuda. Con esto no quiero decir que no hay que acudir en ayuda porque ahora hay que acudir en ayuda porque se necesita. Lo que quiero decir es que esto no tiene por qué ser así. No es que Chile y los chilenos estén con un destino producto de su geografía o producto desde donde vivimos. No, el tema que se instala es por ineficiencia del Estado. Yo he sido siempre muy contraria a esta idea de el chileno que sufre y que se levanta en las catástrofes. Yo creo que está muy bien esa imagen del chileno que se levanta en las catástrofes, pero hay que exigirle al Estado que tenga los recursos y que tenga las instituciones al día para poder reaccionar, porque en vez de catástrofe al final sería una emergencia a lo mejor, no una catástrofe, ¿me entiendes? Entonces, por alguna razón, y yo creo que es una herencia de un Estado ineficiente, se instaló en el concepto ciudadano de asumir las catástrofes como algo inevitable. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Es decir, el 27F debió haber muerto menos personas, pero efectivamente producto de decisiones políticas mal tomadas, con una escasez de conocimiento en la gestión de terremoto y tsunami, al final produjo más muerte. No sé si se entiende el Sí. punto, pero yo creo que hay que empezar a dejar de lado ese tema de como si Dios nos hubiera castigado con nuestra geografía. No, yo no creo No, eso, menos ahora, donde estamos viendo las reacciones del jefe de Defensa Nacional contra el almirante Daniel Muñoz, también del gobernador de Valparaíso, el gobernador Mundaca, diciendo que acá hay intencionalidad. Entonces, no hablemos acá como que esto era inevitable porque esto era un destino que Chile tenía, ¿no? no. O sea, aquí hay una intencionalidad y gracias por el que hace ese comentario, porque hay muchos quienes dicen, no, es que acá hay intereses, porque la inmobiliaria quiere construir no sé dónde, porque, digamos, quieren dejar terrenos libres para asentamientos precarios. Mira, acá hay una intencionalidad concreta de quienes inician los incendios que a su vez, cuando se inician en Peñuelas en su minuto, que probablemente era cortar la 68, a generar el taco, pero las condiciones climáticas y ventosas finalmente, digamos, salen de control todo esto, pero además se encienden otros focos en otras partes de la región. Pero además esto no solamente va al Paraíso, esto va de Ovalle hasta la Araucanía. Entonces, entonces acá hay una intencionalidad. Podemos discutir si es un ataque terrorista o no, si es terrorismo o no, pero hay una intencionalidad y hay responsables, digamos, concreto. Luego vienen los buitres, los buitres que están buscando cualquier tipo de oportunidad para poder tener, digamos, Ah, cualquier tipo de ganancia, pero desde lo que le prestan servicio, eso es posterior. servicio.
Claro. Claro, servicio al Estado, los que ven el terreno que ahora se puede comprar más barato, a los que ven que ahí pueden, digamos, hacer una gran población, digamos, qué sé yo, con subsidio habitacional. Es decir, los buitres provienen del sector privado, ya, provienen del extranjero, provienen del propio Estado. Entonces, yo diría, separemos las cosas porque, o si no, vamos a caer en una cuestión o sea, entraríamos en una vorágine conspirativa que es insostenible. O sea, es decir, acá hay una minoría concreta, grupos específicos que intencionadamente generaron incendios y están generando y van a seguir generando incendios. ¿Ya? Y la pregunta es por qué, pero, y eso nos va a llevar al COSENA, Guillermo, que Sí. era la temática principal de este especial de la entrevista de Nicole Rodríguez, porque hoy al final se mezcló la noticia de la convocatoria al COSENA con la emergencia producto de los incendios. Ambos temas están entrelazados y te voy a preguntar por qué habría una intencionalidad, qué se busca con esa intencionalidad. Solo permíteme dar algunas menciones de estos auspiciadores que me permiten hacer estos especiales. Y voy a comenzar con Master Cook Casinos, estos servicios gastronómicos, una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad de cocina in situ, es decir, esa cocina que usted ve cómo están trabajando y cómo se preparan los alimentos. Con Master Cook usted obtiene la mejor calidad, una grata atención y lo más importante, una excelente, quizás la mejor de la comida que usted le puede ofrecer a sus empleados o a sus funcionarios. Olvídese de esas quejas de hoy el casino tiene siempre lo mismo, siempre tiene el mismo sabor, cualquier tipo de menú que tengan. Con Master Cook usted almuerza en su empresa como en casa. Contáctese a ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. Allí le van a dar la solución que usted necesita según las necesidades del tamaño y cantidad de empleados que tiene en su oficina. A propósito de las vacaciones de febrero, donde también está la otra mitad de los chilenos veraneando, algunos en enero, el otro en febrero. Bueno, si usted necesita ir al aeropuerto, no quiere depender de transfer, taxis o de ese amigo que se paleteó porque le dijo que sí, pero después que no, usted agarre su auto, controle sus tiempos, llegue relajado y se estaciona en MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica, eso es lo más importante, y fácil cerca del aeropuerto. Usted llega a MC Parking desde las autopistas, lo va a ver, no tiene que buscarlo. Acceso directo por autopista Vespucio Norte o Costanera Norte y un bus de MC Parking lo va a dejar en la puerta del edificio del aeropuerto. Con sus bolsos, maletas, coche, familia, lo que sea que viaje con usted. Un servicio disponible 24/7, incluye el valor del estacionamiento de este transporte, pero lo más importante, su auto va a estar exactamente igual a como lo dejó porque acá la seguridad es a prueba de todo. Con mayor anticipación que reserve el estacionamiento, más barato le va a salir. www.mcparking.cl. Y si se trata de aprovechar el verano y después posterior también, no deje los sueños abandonados, pero si se trata de aprender inglés, mejorar el inglés o recordarlo. Muchas veces uno aprendió inglés de pequeña, pero después se olvida porque no se entrena. Bueno, muy simple, entre a Entrena Inglés, que le ofrece clases de inglés individuales, online y personalizadas de todos los niveles para adultos y niños desde los 8 años de edad. Hay planes, por ejemplo, mensuales, trimestrales y semestrales según sea su necesidad, según sea su tiempo. Para más información pueden visitar su sitio web en www.entrenainglés.com o escribe a coordinación@entrenainglés.com y pregunte por las ofertas de verano que todavía quedan. No se quede con esa idea de sí, tengo que mejorar el inglés, no entiendo mucho, pero algo me las arreglo, Span English, y ahí sacan algunas palabras inventadas para poder hacerse entender. No, 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 cumpla con objetivos concretos y aprende inglés de una vez por todas de esta manera. Además, es lo más fácil. Guillermo te preguntaba sobre la intencionalidad. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que después de convocar al COSENA, si es que tiene relación, no, no lo sé, quiero que tú me lo digas, ¿Ya? se comienza a quemar Chile? Ah,
Y ahora, o sea, yo creo que no tiene relación necesariamente, pero queda en el contexto del COSEN, definitivamente. Eh, ahora, habiendo intencionalidad, ¿ah? La intencionalidad, cuando, digamos, para un incendio forestal que afecta a la comunidad, con cualquiera sea la amplitud que eso signifique, tiene un objetivo político. El objetivo político es debilitar al Estado. El objetivo político es debilitar al gobierno, cualquiera que éste sea. El objetivo político es establecer el miedo y el temor como una parte del día a día de cada uno de los ciudadanos, donde tú ya no puedes salir porque no sabes si tu casa va a estar porque no se haya quemado, porque no te van a asaltar, etcétera. Es decir, se suma a poder, digamos, debilitar el Estado, debilitar los gobiernos, debilitar la democracia, debilitar la convivencia social, porque quedas en manos de las minorías, quedan en manos de estas minorías violentas, que en definitiva, digamos, coartan tus libertades, coartan, digamos, tus derechos, coartan tu posibilidad de desarrollo y de convivencia pacífica y armoniosa. Entonces, hay acá un tema que es netamente político, que se inscribe dentro de lo que son los temas revolucionarios. Ahí aparecen los argumentos, qué sé yo, donde están todo lo que son antineoliberalismo, aparecen todo como lo que son los delincuentes, todo lo que es el lumpen, aparecen todo lo que son las barras bravas, aparece una serie de personas que están fuera de la sociedad, que siendo minorías, parecen ser que levantan banderas, ¿ya? Donde alguien encuentra algo de razón. Esto es muy propio de lo que es la dinámica que viene de toda la ideología woke. Es decir, donde digamos, yo me siento excluido, entonces tomo la desigualdad, digamos, hay que luchar contra la desigualdad. ¿Y cómo lucho? Destruyendo todo. Ahora, eso es un pensamiento simple, básico, rudimentario, me atrevería a decir, pero efectivo. ¿Ya? Digamos, y eso es lo que hoy día está presente. Hoy día acá mismo, acá cerca en la región, los terrenos que eran tomas, que se quemaron todas las casas, habían extranjeros ya colocando carpas para poder reivindicar esos terrenos a su nombre. ¿Ya? Y eso es, digamos, presión, o sea, eso es presión sobre el gobierno, sobre el Estado. Entonces, cuando el ciudadano mira eso, no entiende, o sea, no entiende nada y el temor sí se transforma en un temor, digamos, que es social y todo el mundo está atemorizado. Los grupos WhatsApp acá en la zona a los cuales yo pertenezco es impresionante. Guillermo, vamos con el tema del COSENA. La convocatoria del COSENA fue antes de la catástrofe del fin de semana y de estos días, y principalmente tenía que ver con la implementación del proyecto de el resguardo de la infraestructura crítica para Chile y combatir el crimen organizado. Mucho ruido produjo el COSENA y la pregunta es si mucho ruido para nada muy especial. No, yo diría que sí, mucho ruido. A ver, primero, señalamos que el COSENA está en la constitución política actualmente vigente. Segundo, el COSENA es un órgano asesor que solo, digamos, al no tener hoy día reglamento, porque el reglamento anterior quedó derogado con la reforma constitucional que hizo Ricardo Lagos en 2005. Ya, digamos, constitución que a partir de esa reforma lleva la firma de Ricardo Lagos. ¿Ya? Entonces hoy día no tiene reglamento y en consecuencia queda sometido solamente a la voluntad del presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado. Las asesorías que da el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, están asociados a todo lo que es el tema de seguridad externa, todo lo que es seguridad interior y estabilidad institucional. Normalmente, la interpretación que se hace es que el COSENA es solamente para seguridad externa. Ahora, pero yo diría que no, en la propia Constitución se establece la estabilidad institucional como un elemento clave que afecta a la seguridad nacional. Y la estabilidad nacional está directamente relacionada con la seguridad interior. En consecuencia, digamos, basta una simple lectura para poder saber de que la seguridad interior sí está dentro de las atribuciones que tiene el COSENA para asesorar al jefe de Estado cuando éste lo solicite. Entonces, el COSENA no se puede autoconvocar solo. Eso estaba en el reglamento anterior, pero hoy día eso no está vigente. Entonces, solamente puede operar cuando lo convoque el jefe de Estado. Otra cosa importante es que en el COSENA de mayoría civil, que está presidido por el presidente de la República, está el presidente de la Corte Suprema, está el presidente del Senado, está el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, están los tres comandantes en jefe como de las Fuerzas Armadas, general de Carabineros y el Contralor General de la República. Esos son los componentes del COSENA. Y el presidente
digamos, la agenda que coloca para esta convocatoria la que tú señalas. Es decir, hablar sobre el crimen organizado, pero particularmente solicitar la aprobación de la ley que está en el Congreso de protección de la infraestructura crítica del Estado. Ahora, dicho eso, lo que hace el gobierno en realidad es colocar una presión, a mi modo de ver, indebida sobre el Congreso para que apruebe rápidamente esta ley de infraestructura crítica, que lleva mucho tiempo, pero que es la debilidad del gobierno porque no logra sacar la mayoría necesaria ni saber cómo hacer la negociación de forma adecuada para que esa ley avance. Entonces, yo no sé cómo está, como cuando estamos grabando esto, todavía no termina el rondo del COSENA, pero digamos, yo diría que el presidente del Senado, la Cámara de Diputados, algo van a decir al respecto a que le están Pero, colocando una presión indebida. Guillermo, pero dime una reflexión tuya. La convocatoria al COSENA, tú hablas de presión al Congreso para aprobar esa ley, pero ¿refleja más una crisis política o crisis de seguridad? Te lo pregunto porque algunos dicen, bueno, no sé si tiene tanto sentido esta reunión y es más bien un efecto mediático para poder demostrar que el gobierno está preocupado de la seguridad. Yo creo que si el gobierno piensa que va a tener un efecto mediático, creo que está equivocado, definitivamente. Recordemos que en octubre de 2019, previo, o sea, posterior a todo lo que fue la jornada de violencia, digamos, y después de la marcha del 25 de octubre, que fue, como incluso el propio general director de la época, el general director de Carabineros de la época señaló de 3,5 millones de personas, según la contabilidad de Carabineros, ya, qué sé yo, qué fue lo que motiva que el 7 de noviembre del 2019 Piñera llamara al Consejo de Seguridad, que citara al Consejo de Seguridad, en la idea de que lo que iba a decir el presidente, todas las autoridades que estaban ahí, que son representados todos los poderes del Estado, más las Fuerzas Armadas, como y Carabineros, iban a estar de acuerdo con él. Y lo primero que le dijeron es que no, la seguridad interior no era parte del COSENA. Y todo lo que fue el diagnóstico presentado por el presidente Piñera en la época, digamos, francamente, lo anularon. O sea, es decir, y es ahí donde para mi modo de ver, inicia una crisis institucional. Hoy día Boric, digamos, está profundizando esa crisis y no sale con resultados. O sea, es decir, porque cuando tú juntas al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Contraloría General de la República, o sea, a los poderes civiles del Estado, los que expresan la separación de poderes, el contrapeso del poder, y no logran llegar a acuerdos respecto a lo que hay que hacer respecto a la situación de seguridad del país en todos sus ámbitos, simplemente está profundizando una crisis. Entonces, yo creo que, entonces, nótese que estoy colocando el énfasis solamente en la opinión que van a dar a los poderes del Estado, porque bien sabemos que las Fuerzas Armadas y Carabineros no son deliberantes, por lo tanto, ellos van ahí como asesores en realidad respecto a las condiciones de seguridad para poder actuar o no poder actuar, pero no son opinables respecto a la cuestión política de fondo, que es la responsabilidad del Estado de brindar seguridad a la población. Entonces, yo diría que hay que hacer separaciones importantes en ese sentido, Eh, porque, perdón, discúlpame un segundo, porque el presidente convoca, ¿no es cierto?, para la ley de escritura crítica. Sin embargo, tú, yo, el ciudadano común y corriente, lo que está entendiendo es que en el COSENA se va a tomar una decisión relevante que va a solucionar las cosas, y que está todo metido ahí, y eso no es cierto. O no sea, es cierto, el presidente hoy día. te iba a preguntar cómo se realizan estas reuniones y además, mire, justo se mezcla, Guillermo, cuando vuelve a levantarse el tema del rol de las Fuerzas Armadas para estas catástrofes como las que estamos viviendo desde el fin de semana. Es decir, más encima se reúne el COSENA no solamente en el contexto de la inseguridad, sino que justamente con las Fuerzas Armadas desplegadas para poder ayudar en el tema de los incendios. Entonces, se mezclan un poco los temas y en eso te quiero preguntar, quiero ir paso por paso. Ya. Cuando el presidente convoca al COSENA hay un temario, es decir, ¿tú puedes saltarte ese temario y hablar de cualquier otro tema o esto queda estructurado, queda anotado y todo lo que se habla ahí queda registrado y son documentos legales? O alguien puede levantar la mano y decir, bueno, yo quiero hablar además que y tal cosa. ¿Cómo es el funcionamiento de esta institución? No habiendo reglamento, el funcionamiento queda sometido a la agenda que coloca el presidente. Si el presidente en la convocatoria no coloca varios, ¿no es cierto?, al final, vamos, simplemente en la reunión
cualquiera de los componentes con derecho a voz y voto, porque hay gente con derecho a voz, que son los ministros de Interior, Defensa, Canciller, etcétera, o algún invitado especial del presidente, que incluso también lo puede hacer. Digamos, ellos pueden pedir, presidente, ¿puedo aportar otra idea o tocar otro tema? Y es el presidente el que tiene la facultad de darle el pase o el espacio para que lo haga o no. Es decir, depende netamente del presidente Boris en este caso, si acaso permite de que haya alguna otra como opinión que no esté referida a la convocatoria, que lo más probable en este caso se colocó el tema, ¿no es cierto?, de los incendios, la tragedia acá en la región de Valparaíso. Claro, ahora, son documentos, lo que se habla en el COSENA queda registrado y sirve como un instrumento legal. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Qué pasa si se está hablando de el despliegue de las Fuerzas Armadas para el orden público, por ejemplo, ¿Mm? ahora con respecto al estado de excepción en la quinta región o a futuro, digamos, con respecto a la infraestructura crítica? ¿Qué pasa si hay preocupación y se plantea el tema de el uso de la fuerza y el compromiso político de no perseguir a militares en el caso de que hayan muertes por el uso de armas? Eso queda registrado en documento y después sirve, no sé, estoy adelantándome, por producto de lo que pasó en octubre del año 2019. ¿Sirven esos documentos para una defensa legal o no? Sí, debieran servir. Ahora bien, por definición, las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional son públicas y deben quedar registradas en un acta que se define como un resumen de la reunión, es decir, no es un acta como que tome todos los aspectos, no es una transcripción de la reunión, sino que es un resumen de lo que se aborda en la reunión, es decir, donde se aborda el tema, pues, se resume el debate y se coloca la conclusión si lo hubiese. Ahora bien, el propio COSENA, digamos, si considera de que los temas tratados o los datos entregados son necesariamente no públicos, tiene que votar internamente para que eso no sea publicado, pero que ha registrado en un acta que va a estar secreta o una parte del acta por lo menos secreta. Pero por definición es pública. Ahora, a tu pregunta, si después, digamos, es necesario hacer uso de esa acta, eh, tendrá que ser solicitada, aún siendo secreta, digamos, por la vía correspondiente para tener acceso a ella. Si es que es ahí donde hay un argumento, digamos, definitivo o muy relevante para los efectos de la defensa o para los efectos de estructurar algún tipo de acusación por parte de la Fiscalía, por ejemplo. Ahora voy a volver al origen, Guillermo. ¿Por qué crees tú que el presidente Boric convocó al COSENA, además de lo que tú me mencionabas con la presión al Congreso? Y si efectivamente el COSENA es simplemente un organismo consultivo, ¿por qué hay tanto ruido? ¿Cuál es la simbología? ¿Por qué es tan difícil convocarlo si solamente es un organismo consultivo? ¿Cuál es el tema acá? A ver, yo diría que permíteme planteártelo a través de hipótesis. La primera hipótesis que yo te podría decir es que el COSENA, digamos, si el presidente cita al COSENA, considerando que es solamente un órgano asesor y no obliga al presidente a tomar ninguna decisión, sino que simplemente lo va a escuchar, obviamente el presidente queda con un mejor perfil público y asume un liderazgo sobre todas las instituciones del Estado. Yo creo que, por lo tanto, ahí hay más bien prima el criterio comunicacional y el criterio de posicionamiento político del presidente o de los asesores del presidente que finalmente le han sugerido esto. Segundo, la segunda hipótesis es que esto es parte de una estrategia de parte del gobierno que nace en el Ministerio de Interior a raíz de las presiones, ya diría, permanentes, no solamente de la oposición, sino también de sectores ciudadanos, en términos de que es necesario que las Fuerzas Armadas estén en la calle porque la seguridad, la violencia, los asesinatos ya están fuera de control. Donde también está el tema migratorio, que no está en la convocatoria, pero sin lugar a duda es un tema relevante en la medida en que los migrantes irregulares ingresan a Chile y lo único que pueden ser acusados de una falta administrativa. No, digamos, no es delito entrar a Chile, cosa que sin lugar a duda hay un vacío inmenso en todo, digamos, en todo ello, más allá de que tengamos la mejor disposición de recibir a los inmigrantes, pero claramente los inmigrantes irregulares que no sabemos quiénes son y cosas parecidas, son parte del problema y no parte de la solución. Entonces, yo diría, acá hay un tema de un poco de sacarle presión al Ministerio del Interior, a Carolina Toá. Carolina Toá hoy día prácticamente aparece como la jefa de gobierno, ya, en términos de que es la que hace los puntos de prensa, explica lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, etcétera.
Y entonces, por eso era necesario también, igual a la hipótesis uno, demostrar a las presidentas ejerciendo un liderazgo real y efectivo. Ahora, ¿cómo va a terminar esto hoy día? Yo diría, digamos, y me comprometo contigo, digamos, después de hacer un corto para poder evaluar cuál fue el resultado, ¿ya? Pero es evidente, porque la tercera hipótesis es que hay una, yo diría, conciencia en el gobierno, en el círculo presidencial, de que hay una crisis institucional que le puede pasar por encima al gobierno y que para ello requiere alinear a las instituciones del Estado. Es decir, que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, etcétera, estén todos alineados respecto a un objetivo que sea por el bien del país y que el presidente lo ha definido como la aprobación de la infraestructura crítica, que permite, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas estén en la calle, considerando que ya tenemos estado de excepción en la Araucanía, que se ha renovado ya en forma frecuente, tenemos el estado de excepción en la zona norte, ¿ya? Ahora, por la tragedia acá en la región de Valparaíso, un estado de excepción de catástrofe acá, entonces falta solamente la zona centro, Claro, ahora como con militares. la pregunta, Guillermo, es ¿qué quieren que haga la Fuerza Armada? Es decir, la imagen disuasiva puede dar paso rápidamente a que todo vuelva a estar normal con los militares desplegados si es que no se le da la autoridad a los militares para actuar en caso de ser necesario. Es decir, ¿qué puede hacer los militares? Yo entiendo esa sensación de seguridad que da cuando uno ve al ejército en las calles, pero ¿qué pueden hacer realmente? Por ejemplo, en el caso de la frontera, ¿ha servido desplegar a la Fuerza Armada en el caso de la macrozona sur? ¿Ha servido realmente? Algunos dicen que ha bajado, pero al parecer los atentados en el sur se van corriendo en las zonas donde no están los militares. Entonces, Pero obvio. ¿qué le quieren pedir a los militares? Yo diría que, o sea, que estén en la calle, digamos, y que traten de sacarle el peso al gobierno de la demanda ciudadana. Ahora, los militares del norte yo creo que sí han ayudado. Si el tema no es porque no es si hay militares o no. Yo insisto, si mientras no se instale como delito el ingreso irregular al país, puedes tener lleno de militares, pero los militares están impedidos de disparar. Solamente han disparado cuando, digamos, quisieron atropellarlo con esta señora, ¿ya? Digamos, pero después, digamos, los migrantes que entraron en forma irregular quedaron libres, y están siendo sumariados los militares que dispararon. La PDI disparó y está en la misma. Y entonces yo diría que, digamos, acá hay un tema de sentido común. Yo creo que el gobierno, digamos, conforme resulte todo esto, pero yo creo que está muy cerca de dispararse en los pies con esta convocatoria. Por ejemplo, están invitados también al COSENA los ministros de Defensa, Cancillería, Ministerio del Interior, solamente con derecho a voz. Eran, para mi modo de ver, y no sé si acaso lo ha hecho porque no ha habido información a ese respecto, que se haya invitado al fiscal general, al fiscal nacional, que es el que lucha contra el crimen organizado, digamos, el que además nombró un SAR, una suerte de, digamos, de un fiscal SAR para poder ver el crimen organizado. Sí. Entonces, si queremos alinear las instituciones del Estado, si es la hipótesis 3, queremos alinear las instituciones del Estado, pero no invitamos al fiscal nacional a la reunión del COSENA, o sea, o sea, de hecho, si no se le invita, digamos, al final, yo me atrevo a decir acá, Valencia, podría ser nuestro próximo candidato presidencial, porque va a ser el que va a estar luchando contra el crimen organizado, y por lo tanto va a aparecer con bastante mejor aspectado. Pero sucede que no estuvo en esta reunión, por lo tanto, es un outsider muy importante en nuestra institucionalidad, digamos, pero que puede canalizar muchísimo las necesidades de la población. Se habla mucho incorporar a las Fuerzas Armadas, incorporar a las Fuerzas Armadas a ayudar a la inseguridad. Hay desconocimiento desde el mundo político, principalmente el mundo político, los partidos políticos, en el Congreso, los alcaldes también, que creen que presionan al gobierno haciendo esa simbología de un gobierno de izquierda al lado de los militares, pero hay desconocimiento de las funciones y el rol y de lo que están capacitados las Fuerzas Armadas. ¿Se le está pidiendo mucho? Yo diría que hay desconocimiento. Yo creo que no se les pide mucho. El tema es que se les pide como reacción, y una organización no puede adaptarse de un día para otro. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que los militares estén en la calle. ¿Ya? O sea, creo que si cuando llegamos a esa discusión, digamos, la discusión verdadera es la debilidad del Estado. O sea, por favor, esperemos un poco, porque si acá tenemos impunidad, acá tenemos corrupción, los militares no son llamados a luchar con esas cosas, tienen que velar por otras cosas.
Digamos, sacar a un militar de su entrenamiento y doctrina para usarlo en orden público, eso no se hace de un día para otro, no basta con decir, oye, acabo, digamos, hoy día usted va a hacer orden público. Claro. ¿Ah? O sea, eso no pasa de esa manera. Todos los países que han decidido sacar militares a la calle para controlar la criminalidad no han podido devolver los militares a los cuarteles y tampoco han logrado sofocar la criminalidad. El ejemplo, yo diría, más evidente en México. Digamos, y eso, yo diría, finalmente quedan entrampados. Y eso no es lo que se requiere o se necesita. Los militares no pueden, no se les puede pedir que hagan la función que le corresponde a otros entes estatales. Es decir, entonces, y entre esos entes estatales tiene que haber leyes que aseguren que la ley se cumpla. ¿Ah? Y para eso está la policía. Y tenemos una policía, yo diría, profesional. Podemos tener muchas críticas, pero para los efectos de poder dar seguridad es evidente. Ahora, si el narco está presente, sí, digamos, vienen elecciones, digamos, y todos están preocupados de dónde va a llegar el financiamiento para varios candidatos o candidatas. Lo dije en el programa pasado, el tema de, a propósito del test de droga en el Congreso, que están preocupados de los parlamentarios, digo, me parece, puede ser importante o no, no lo sé, pero fundamental preocuparse del financiamiento de las campañas, por ahí, por abajo empieza a penetrar en el Estado. Ahora, te preguntaba sobre el desconocimiento, porque no es llegar y plantearse en la calle, Carabineros, que es el encargado de el orden público, tiene protocolos, tiene armamento, me imagino, adecuado. ¿Qué va a hacer un militar con su grupo resguardando a lo mejor una población o donde sea que lo coloquen, con un armamento que me imagino que no es lo mismo que Carabinero y con protocolos que son distintos? Es muy difícil llegar y decirles, bueno, ahora vayan a las calles. Pareciera muy fácil porque lo hemos visto desplegado, por ejemplo, ahora el fin de semana en los desastres naturales en general, pero es que ahí hay un protocolo específico. Exacto. Pero imagínate, o sea, si los militares van a salir a la calle a proteger infraestructura crítica. Entonces, la definición de infraestructura crítica te la encargo, o sea, va de los supermercados hasta la antena de alta tensión. Bancos, supermercados, Ya, antenas, metro, bueno, lo que sea que esté en el listado, ¿no? claro, digamos, pero no hay capacidad humana porque además tienen que cumplir horario, tienen que descansar, no hay personal suficiente de reposición porque a su vez el rol fundamental de las Fuerzas Armadas es la protección de la soberanía. En consecuencia, eso tiene el elemento de disuasión, tiene una serie de elementos que es necesario tener presente y donde el conocimiento muchas veces civil es precario o insuficiente para poder entender de que no basta con dar una orden. O sea, muchos tienen la imagen de que los militares lo único que esperan es que le den órdenes. No, o sea, hay una preparación detrás, hay todo yo diría, una capacidad intelectual puesta al servicio de la patria. ¿Ya? Digamos, lo que corresponde al Estado, que las regulaciones para que funcione la Fuerza Armada sean las óptimas, pero también con toda la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, acá un poco se pierde esa suerte de criterio común o de sentido común respecto a cómo se conforma un centro de mando y control, cómo se conforman cómo la distribución de los recursos necesarios. Es decir, en la Araucanía han tenido que adquirir nuevos vehículos, armamento distinto, balas diferentes, a decir que no son de guerra, pero que sean suficientes para disuadir. En fin, hay un sinnúmero de cosas y a las Fuerzas Armadas además se le recortó toda la plata de mantenimiento de lo que son sus sistemas de armas. Entonces yo diría, hay una contradicción evidente donde las Fuerzas Armadas, por su sola presencia, sí, te dan seguridad, pero si no tienen resultados, finalmente termina siendo parte del problema y no parte de la solución y se debilita ellas y debilitan al país. No, hay una cadena acá de situaciones que se pueden ir produciendo, exigiéndole estas funciones a las Fuerzas Armadas que a mí me parecen que son una amenaza para Chile. Es decir, si uno ve desplegado el ejército chileno, a las Fuerzas Armadas en los distintos sectores de Chile para contener el crimen organizado, que es precisamente para lo que convocaron al COSENA, y ve que no es eficiente y no produce resultado, ¿en qué queda el tema de la soberanía nacional? El ejército chileno y las Fuerzas Armadas deben tener y seguir contando con una muy buena imagen, con respeto. Entonces se empieza a perder el respeto también, Guillermo. Yo no sé si tú tienes alguna evaluación, por ejemplo, de lo que ocurrió en octubre del año 2019. Sí, perdón, esto más allá de las encuestas, ¿ah? Porque en Ujú. Chile
Efectivamente, Carabineros, Fuerzas Armadas y PDI siempre están muy arriba en la encuesta, pero porque también hay una necesidad de seguridad en el país y se ven a estas instituciones como las únicas capaces. Pero yo estoy hablando del análisis más profundo. Hubo una merma en la imagen de las Fuerzas Armadas después de octubre del año 2019, donde uno veía al ejército desplegado tratando de detener, pero no disparar. Era una situación mixta muy complicada. No, muy complicada en su minuto, que supuso que para varios generales, oficiales generales que tenían la responsabilidad de mando y coordinación e implementación de las decisiones que se tomaban en el gobierno, era muy complicado porque muchas veces tenían que solamente ir a observar. De repente, lo que pasó en la cuarta región, la región de Coquimbo y en otras regiones, donde un capitán o un teniente, digamos, quiso ejercer la autoridad y terminó siendo cuestionado no solamente en términos políticos, sino que también en términos judiciales. Entonces, Lo sacaron de partida, sí, lo sacaron de sí, su... entonces, claro, entonces yo diría, y ahí el debate y la exigencia que las Fuerzas Armadas han colocado o han hecho ver es la regla del uso de la fuerza. Es decir, y para la regla del uso de la fuerza, para un militar, me permiten los militares que haga esta interpretación, es que no, o sea, nadie está obligado a lo imposible, pero si un militar que tiene el respaldo del Estado, porque está a cargo de defender la soberanía, es atacado por un ciudadano o ciudadana, digamos, y él ve y considera que su vida está en peligro, ¿por qué no puede hacer uso de la letalidad de su arma para defenderse? Porque el que está atacando no es al militar, es al Estado de Chile. Entonces yo diría, ahí hay líneas que se han colocado como muy sensibles, pero que en realidad no merecen mucho cuestionamiento. Es decir, las policías como los militares representan al Estado de Chile, la capacidad de coerción. Y si ese militar o ese policía comete un abuso, tendrá que responder, pero se parte de la base de que ese abuso no está hasta que se muestre lo contrario. Pero no se puede partir de que por el solo hecho que usa una arma, en el término de defensa de su vida o de los bienes a los cuales le mandaron proteger, en definitiva esté cometiendo un abuso. O sea, acá hay un relativismo ético, que desde el punto de vista político, que cada vez nos está colocando en más problemas en vez de poder ser parte de la solución. Claro, ¿cuánto influye la formalización de, por ejemplo, algunos militares? Unos están detenidos, y condenados por lo que pasó en octubre del año 2019. Mayormente son carabineros. Pero ¿cuánto influye además la formalización del alto mando de carabineros en estas contradicciones de Chile con el general Yáñez, el primero en llegar a la citación del COSENA, siendo que va a ser formalizado en mayo por omisión o acción de apremio ilegítimo y violación a los derechos humanos? Es una contradicción gigante. ¿Cuánto influye eso para el actuar de Carabineros en estos tiempos y también para a lo mejor la reticencia de las Fuerzas Armadas en desplegarse en territorio nacional? Yo diría muchísimo. O sea, hoy día tú das cuenta de Carabineros y que pues, muchas veces llega tarde porque no quiere hacer uso de su armamento. Y las veces que lo hace, es cuando ya es portonazo, incluso cuando no están de servicio. O sea, pero la verdad es que estamos en una situación en la cual la deslegitimación de lo que es el Estado y su capacidad de coerción legítima para poder mantener el control social se ha ido desmoronando y se ha transformado en un estado vulnerable porque ni las policías y ahora los militares no pueden, digamos, imponer el orden que el Estado necesita. Entonces, acá hay una discusión que si la llevamos al tema ideológico es una calle sin salida. Pero sucede que esa calle sin salida se han instalado desde las minorías. Entonces, acá, digamos, esta visión de Estado, en términos de que hay un bien común, donde independiente de la diversidad que seamos como sociedad, hay límites en todo eso. Y eso, digamos, esos límites, justamente cuando tú convocas a las Fuerzas Armadas, es un límite esencial que es la soberanía. Y la soberanía implica la libertad y derecho que tiene cada ciudadano del país a poder vivir en paz. Entonces, digamos, la soberanía no es solamente el territorio, o sea, la soberanía es parte de mi libertad y mi derecho de poder salir, de poder estar. Y donde no me importa, no importa que todos, no es necesario que pensemos igual. Digamos, eso es otro tema, ¿ya? Pero digamos, debemos sí, la convivencia sí es lo fundamental.
y con estos elementos se rompe la convivencia, se genera la desconfianza, digamos, se genera el cuestionamiento, ¿no es cierto? Y se pierde, digamos, un elemento esencial de lo que es la base de una sociedad. Yo diría que requiere condiciones concretas que le corresponden al Estado, y cada gobierno debe usar los recursos del Estado para tales fines. Entonces, cuando se cita el COSEN ahora, ya, si no hay resultado, que vamos a tener una profundización de una crisis que va a ser mucho más riesgosa, porque finalmente las crisis, cuando no se solucionan, conllevan un aumento permanente de la violencia. Guillermo, dos temas así bien específicos con respecto a un despliegue de Fuerzas Armadas en territorio, en zonas urbanas. En esto de la presión sobre el gobierno, como para hacer un punto, a veces yo creo que simplemente lo están toreando para hacer un punto porque coincido contigo, hay bastante desconocimiento en cómo funciona la Fuerza Armada. Y en este punto también está el tema de la coordinación con Carabineros. Yo entiendo que incluso ahora en la tragedia en Valparaíso, en la quinta región, hubo descoordinaciones con Carabineros y Fuerza Armada. Tampoco es automático estar a cargo del orden público o combatir el crimen organizado entre Carabineros y Fuerzas Armadas. ¿Cómo se da esa coordinación? ¿Eso es algo que hay que entrenar? ¿Eso es algo que hay que sacar divisiones y prepararla? ¿O eso es algo que está institucionalizado? No, eso no está institucionalizado. Está institucionalizado cuando hay elementos de emergencia, donde hay protocolos de comunicación, y de coordinación con bomberos, carabineros, militares, etcétera. Pero eso es porque existe y se instala un centro de mando y control. O sea, hay un comando central que permite que esas cosas sucedan, ¿ya? Donde también está representado el gobierno a nivel regional, como según corresponda. Sin embargo, digamos, cuando tenemos una situación donde los militares van a apoyar el orden público, primero, consideremos, la fiscalía, que es la que tiene que investigar los delitos o constatar que hay delitos e iniciar la causa, solamente cuenta como auxiliares para su misión de carabineros y las policías. ¿Ya? Digamos, hablando de carabineros, PDI, Policía Marítima, etcétera, digamos, de todo lo que está asociado a esa investigación. Los militares no son auxiliares de la justicia. En consecuencia, los militares, por razonamiento simple, no pueden, digamos, enfrentar un delito flagrante, incluso, digamos, sin que haya una instrucción precisa que lo pueden hacer. ¿Ya? O sea, es decir, y a eso se refiere la regla del uso de la fuerza. Es decir, la fragancia, digamos, debía ser un elemento donde tiene que haber criterios para que el militar pueda actuar. Pero si se trata de otro tipo de delito, el militar no puede hacer nada. Entonces, digamos, van a proteger la infraestructura crítica. ¿Qué significa eso? Tener un soldado con un fusil al lado de una torre, al lado de un banco, o sea, digamos, digamos, y frente a eso, digamos, ¿cuál va a ser? Protegerla, ¿ya? Digamos, ahora, y si llega una turba a atacarlo, viene una persona con un arma a asaltar el banco, lo que sea. ¿Ah? ¿Qué hace el militar? Le dispara. ¿Ah? O tiene que primero, oye, usted viene a asaltar el banco, ¿está seguro que lo quiere asaltar? Porque si no, si lo va a asaltar, yo o sea, Claro. le O voy a disparar. O sea, le tiene que preguntar, ¿usted es parte del crimen organizado o usted es un delincuente común? claro, Explíqueme bien, claro. claro. Entonces si el Estado no es capaz de darle la fortaleza y la espalda necesaria a las Fuerzas Armadas, ¿ah? A sabiendas de que pueden haber abusos, digamos, si eso es evidente, pero si las reglas están claras, los abusos también van a estar claros. Entonces, pero lo que no puede pasar es que en términos previos se le quita autoridad al Estado, que está expresado en ese militar, que está en la calle para darle seguridad a los ciudadanos. Eso no puede pasar. A mí me parece fundamental lo que tú estás describiendo, Guillermo, en el sentido de que el soldado o cualquier integrante de la Fuerza Armada es una extensión del Estado, no es un Sí. ente aparte, no es un contrario, es decir, una parte que se extiende del Estado son quienes nos defienden, ¿no? A través de la Fuerza Armada, pero no me parece que sea la visión que tiene la izquierda ni tampoco este gobierno. Creo que tampoco lo tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, en todo caso. No, o sea, Sebastián Piñera, en el gobierno de Sebastián Piñera, digamos, prevalecía el tema de Hobbes, o sea, la ley y el orden, básicamente. Lo cual es positivismo puro, eso es kantiano, es Kant puro, pero, digamos, lo cual no está mal, pero claramente insuficiente. Entonces, hoy día, digamos, si el Estado no sale fortalecido después del COSENA, por mucho que te digan de que no, es solamente un órgano asesor, no.
pero ya las expectativas se instalaron. La expectativa de que el COSENA va a ayudar a solucionar el problema se instaló, independiente ya de lo que diga el gobierno. El gobierno dejó que se instalara esta visión, que ahora es reforzada por la crisis y la tragedia que se vive en la región de Valparaíso. Entonces, yo diría, acá digamos, se acaba de activar, a mi modo, y espero equivocarme, una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo en términos de que ya, y si se reunió el COSENA, ¿ya? Y han disminuido los asesinatos, han disminuido, digamos, la sensación de inseguridad, no nada. ¿Qué nos queda? Entonces, acá, para muchas fuerzas de izquierda o grupos de izquierda, esta suerte del buenismo, no es que son delincuentes por la desigualdad, no es que son delincuentes por mala educación, no porque son pobres, es llevarnos a una discusión, yo diría, del siglo XVII. O sea, decir, digamos, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿Ya? ¿La sociedad lo corrompe? O el hombre nace malo? Que sé yo, que era el tema de Hobbes en su minuto, o sea, para él el hombre era malo por naturaleza. Digamos, perdón, estamos en el siglo XXI. Entonces yo diría, el buenismo no se condice con lo que ha sido la evolución de la sociedad respecto a las condiciones de seguridad y desarrollo que exige. Guillermo, dos preguntas técnicas antes de irme a las aristas políticas que ya las hemos estado conversando. Em, Tenemos poco personal en el ejército y en las Fuerzas Armadas, nos estamos quedando cortos porque también leí algunas declaraciones en el sentido de que el ejército y parte de las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera están cansados, además están en el sur, entonces decían si se despliegan las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura crítica, que no sabemos qué alcance va a tener si es que lo tiene, no hay contingente necesario. Y dos, el presupuesto que fue además disminuido en la última aprobación de presupuesto fue una disminución importante. Yo recuerdo que tuvimos un programa o lo conversamos por interno, Mm. no me acuerdo, y te preguntaba, esto es esto es muy grave porque estamos en tiempos en que el mundo se está poniendo muy conflictivo, con muchas amenazas de guerra, con vecinos además también aumentando o preocupándose de la seguridad y nosotros le estamos disminuyendo el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Ambos temas, quiero que tú me des tu visión con respecto a si nos estamos quedando cortos en contingente, tenemos poco personal y acerca del presupuesto, ahora que le estamos pidiendo que tenga más funciones. Uy, a ver, yo diría que no estamos cortos de personal para las funciones que le corresponden a las Fuerzas Armadas. Tenemos Fuerzas Armadas que son cada vez más profesionales. Digamos, el ejército redujo digamos, su contingente, incluso redujo el servicio militar, por una razón bastante obvia. Es obvia para quienes quizás conocemos el tema, pero es porque los sistemas de armas cada vez son más tecnológicos. Entonces, digamos, ya no se trata del fusil Mauser que se usaba a inicios del siglo XX, o una M16, qué sé yo, que es propio de la Segunda Guerra Mundial. No, acá estamos hablando de sistemas de armas de alta tecnología, que son muy letales, que trabajan a distancia. Eso yo creo que es lo primero, es decir, digamos, antes que yo decía, no, mi niño se porta mal, así que vaya a hacer servicio militar para que aprenda lo que es disciplina. No, llegamos ya esa cosa, el servicio militar cumple en parte esa función y el ejército lo mantiene, yo diría, en gran parte por eso. Pero también, digamos, el ejército está comprometido para que ellos estudien alguna carrera técnica, etcétera. Es decir, ¿hay un rol social? Sí, hay un rol social, pero el punto de vista del manejo de la fuerza o la cuantía de la fuerza, no, es con el general Cheire, cuando era comandante en jefe, hizo tuvo una reorganización que los demás comandantes en jefe hasta el día de hoy han ido profundizando en términos de poder tener las capacidades electrónicas, la capacidad tecnológica, la capacidad computacional e informática que permita la coordinación, que permitan las comunicaciones, que permitan siempre mantener el mando bajo determinados estándares que para los casos de Chile es el estándar OTAN. Es decir, todo se hace en inglés, a todo tiene, digamos, el material que se usa, tema de armas, qué sé yo, ya sea infantería, ya sea, qué sé yo, todo lo que es transporte, todo eso es, digamos, en base un centro de tecnología y que ahí se requiere mucho, digamos, el personal especializado. Yo diría que Chile tiene un buen nivel dentro de lo que son las Fuerzas Armadas de América Latina, incluso a nivel mundial. Chile ha sido, no tanto el ejército, la Fuerza Aérea como la Armada, han sido seleccionados para dirigir ejercicios internacionales asociados a la OTAN, Estados Unidos, etcétera, en diferentes partes. Es decir, tenemos un nivel tecnológico, yo diría, bastante alto.
Cuando se produce la merma, ahora en el debate presupuestario, lo que se está haciendo es coartar las capacidades de entrenamiento, de mantenimiento, y de, qué sé yo, innovación a futuro. Porque tú habrás visto, como muchos de los que te siguen, que Ucrania, claro, hay tanques, qué sé yo, hay blindados, etcétera, pero la guerra en realidad se da digamos, en el radio electromagnético, se da con drones, se da con tecnología. O sea, es decir, la guerra ha cambiado completamente. Es decir, ya no es la guerra, qué sé yo, de la infantería pura, que es la que por copamiento, ¿no es cierto?, gana una guerra. Es decir, hoy día el ejército con más contingente no asegura el triunfo, sino tiene tecnología. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos la gente. Lo que no tenemos es contingente necesario para poder servir a la defensa de la patria y a su vez hacer labores de orden público. Ese contingente que hoy día tiene el ejército, la armada, la fuerza aérea, puede perfectamente, digamos, hacer un alto e ir a ayudar en las catástrofes, a la recuperación de las familias que han sido afectadas, a limpiar terreno, ayudar a apagar incendios forestales. Sí, todo eso es posible, porque se suman a otras instituciones. Por lo tanto, ahí hacen un número, una densidad adecuada para enfrentar todo eso, pero no para hacer una cosa permanente de orden público que significa mucho más gente. Guillermo, ¿por qué se pone énfasis en el despliegue de Fuerzas Armadas y no no sé si es modernizar, robustecer a Carabineros? ¿Por qué no estamos hablando de eso? Si finalmente Carabineros es la institución encargada del orden público y de combatir el crimen. No he escuchado una palabra con respecto a hacia dónde hay que llevar Carabineros, fortalecer Carabineros, más recursos para Carabineros. Solo escucho calles sin violencia de dudosa eficacia, digamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ponen el énfasis en Carabineros en vez de poner el énfasis en las Fuerzas Armadas? Yo creo que ahí hay un tema cultural, hay un tema de conflictos institucionales que no está resuelto. O sea, por algo tampoco hemos logrado después casi más de una década, digamos, tener el Centro Unificado de Datos, por ejemplo. Ya sé yo, por decirte algo que es una cosa básica. Por algo no tenemos como el 911 chileno. ¿Ya? O sea, digamos, tú necesitas algo, tienes que... ¿A quién llamo? ¿Al 133, al 131, al 134, al 132? No sé. O sea, digamos, cosas que son básicas, si tú no logras eso en términos de imagen, digamos, créeme que la coordinación, no vas a lograr la coordinación interinstitucional. Es decir, ahí hay temas, yo diría, de celos institucionales, pero también una carencia de conducción política, de voluntad política en términos de qué fuerza pública requieres y cómo la necesitas. Entonces, tiene que haber profesionalismo. El tema es mucho más profundo, digamos, pero solamente dejando los titulares, tiene que haber más profesionalismo en las policías de partida, pero también este gobierno le ha dado muchos recursos a Carabineros, a cambio de vehículos, etcétera, lo cual daba cuenta de la precariedad anterior. ¿Ya? El 19 de octubre era patético, o sea, como en el acta del 7 de noviembre, el Consejo de Seguridad Nacional daban cuenta que tenían un solo lanzaagua operativo, ¿ya? Que es un vehículo para control de disturbios. Entonces, yo diría, claro, tú le puedes dar recursos, pero eso puede transformar en una olla sin fin, o sea, sin fondo, porque necesitas. Pero a su vez también, ¿qué sacas con darle tantos recursos a carabineros si cuando ellos detienen a una persona o la PDI, ¿ya? Finalmente, digamos, queda libre a las 3 horas o máximo 3 días? Porque según el juez de garantía falta evidencia, la fiscalía, no todos los fiscales saben investigar. No todos los fiscales saben conducir a la policía. Acá viene todo un debate si la fiscalía debería tener investigadores propios o no. ¿Ya? Entonces, son cuestiones que son de un diseño que, digamos, se ha discutido muchas veces y creen que Sí, hay mucha papelería digamos, y estudios sobre eso, pero no hay decisiones. No hay no, decisiones más estratégicas en ese sentido. mira, tengo tres preguntitas que son importantes porque terminó la reunión del COSENA. Permíteme, ¿Ya? Guillermo, recordar dos menciones que son los que me permiten estar con este especial de verano y comienzo con Fundo Praderas de Frutillar. Imagínense estar en un lugar tranquilo, de paz, con un entorno de la naturaleza maravilloso. Donde no se puede calcular el precio. Esos entornos que uno dice, mentira, no puedo creer que vivo acá o que este es mi lugar de descanso. Bueno, Fundo Pradera de Frutillar es el lugar para poder estar, para poder vivir o descansar sin perder conectividad
porque está a solo 20 minutos, por ejemplo, de Puerto Varas y a solo 5 minutos del centro de Frutillar. Muchas veces uno se quiere escapar del smog, del taco, de la locura de Santiago, de cualquier centro urbano, pero uno no quiere irse a la punta del cerro, literal. Uno no se quiere ir al Himalaya y perder la conectividad y perder los servicios y también perder la entretención de los centros. Bueno, para eso está esta nueva urbanización Fundo Praderas de Frutillar con electrificación subterránea, me disculpan ahí, agua potable rural, fibra óptica y con una excelente plusvalía. Vale la pena entrar a la web en Praderas de Frutillar porque ahí usted puede manejar el mouse y ver qué terrenos va quedando y que a usted le guste. Por ejemplo, a algunas personas le gusta mirar el volcán Osorno, otros más le gusta una especie de campo. Busque su terreno y concrete ese sueño que tiene desde siempre. Yo ya no recuerdo las veces que uno piensa, y si no vivo acá en el medio del cemento y miro edificios y me voy un poquito más lejos, pero a la vez estoy 100% conectado. Hay terrenos desde 1.500 UF con precio al contado. Vale la pena. Pregúntenles lo que les queda porque entiendo que han podido vender muy bien estos terrenos en el WhatsApp que sale en mi pantalla o en la web. Usted entre porque va a quedar encantado, maravillado y quizás va a ser el impulso para que se anime de una vez a invertir en su futuro, a invertir en su presente. Además, les recuerdo, ya que varios siguen de vacaciones o en su casa cuando volvió de vacaciones y encontró que había un mal olor. Bueno, ya saben, Oxinova, este producto maravilloso producido en un laboratorio en Estados Unidos, que al final es entre tecnología y magia, porque como no conocemos cómo lo desarrollaron, trae unos polvos, estos sobrecitos que se diluyen en agua según las instrucciones que trae Oxinova, y esa mezcla se vierte sobre el lugar donde está saliendo el mal olor. ¿Qué es lo que hace Oxinova? Elimina de raíz el mal olor porque mata las bacterias que producen la descomposición, esos gases que después son el mal olor. Es un producto ecológico, muy simple de usar, no es un peligro para su piel ni para la salud, no necesita cubrirse ni ponerse guantes y además lo más importante es una solución definitiva para eliminar los malos olores, cocinas, baño, alcantarillado, donde sea que está saliendo el mal olor. www.oxinova.cl. Guillermo, déjame ir al fondo del asunto. ¿Entendemos contra quién estamos luchando? Se habla del crimen organizado, del narcotráfico. Veo las palabras del presidente Boric diciendo que van a combatir el narcotráfico después de la reunión del COSENA. Bueno, nadie puede estar en contra de combatir el narcotráfico, pero ¿realmente estamos combatiendo eso? ¿Es solo el crimen organizado? ¿O acá tenemos una mezcla un poco un poco más complicada y necesitamos un diagnóstico un poco más fino también para saber qué hacer? No, a ver, yo te diría, a ver, primero, ya tenemos conocimiento de que la reunión del COSENA terminó, que terminó sin ninguna resolución. Segundo, que el objetivo del presidente no se consiguió en términos de poder tener un apoyo para sacar adelante la ley de infraestructura crítica, sino que quedó básicamente en que son muchas las leyes que hay que sacar y que eso depende del Ejecutivo, o sea nada en la práctica. ¿Ya? En tercer lugar, esperemos que haya acta pública. Digamos, yo insisto, el acta por definición del COSENA son públicas en términos de una síntesis y debería estar publicada en la página del COSENA. Ya esperemos que eso sea pronto, dentro de las próximas 24 horas, para saber qué se abordó. Lo que han dicho es que se ha abordado que es necesario discutir un tema de seguridad de forma integral, que la estrategia requiere ver varias leyes a la vez, pero según esto, las palabras tanto del presidente de la Cámara de Diputados como del Senado, son ellos los que han hablado hasta ahora, por lo menos lo que hemos podido ver. ¿Ya? O sea, decir, fue una buena conversación sobre la situación de seguridad del país. O decir ninguna cosa que no hubiésemos podido leer en la prensa, o que tú y yo no supiéramos, salvo de que hubiese datos mucho más concretos. Desconozco, si acaso, insisto, si se invitó al fiscal nacional, porque si no lo invitaron, yo te insisto que va a ser el próximo candidato presidencial.
¿ya? Como ha pasado en otros países, por eso lo digo, pero en la práctica, yo diría que el COSENA no ha logrado su objetivo. Es una forma elegante de decir que fracasó, pero en términos concretos, entonces eso nos deja en una situación muy compleja justo cuando todos siguen de vacaciones. Claro, ahora, Además, con el alza de transporte. Todo esto. exacto. Además, con la citación al COSENA ya no podrán negar que hay una crisis de seguridad instalada en el país, porque a veces intentan mostrar algunas cifras que dicen que se han detenido la cifra de homicidios, por ejemplo, o cualquier cifra que en algún minuto muestre un poco a la baja o un estancamiento, la intenta demostrar. Pero te preguntaba con respecto de ¿contra qué estamos combatiendo, Guillermo? Yo creo que falta un diagnóstico certero. ¿Es lo mismo ¿No? combatir el crimen organizado que el terrorismo? Porque acá hay terrorismo y nadie habla de terrorismo. O sea, Eh, a ver, ¿Qué sí, estamos, a ver, ¿Contra primero, quiénes estamos luchando? ya, a ver, primero consideramos que las amenazas a nivel internacional, y cuando se habla de crimen organizado, incluye narcotráfico y terrorismo. Ok. Sin embargo, qué sé yo, dentro de lo que es la exposición para, dada la importancia del terrorismo, la importancia del narcotráfico, se tratan en forma diferenciada, pero son parte del crimen organizado en la medida en que requieren financiamiento, planificación, lavado de dinero, de activos, etcétera. O sea, narcotráfico y terrorismo son parte, son partes importantes dentro de lo que es la estructura o el sistema de crimen organizado. El crimen organizado hoy día son transnacionales, digamos, de comercio ilícito. O sea, es decir, digamos, ellos funcionan con la lógica de mercado. Por lo tanto, hay cumplimiento de metas, una serie de cosas. El terrorismo, digamos, ahí vamos a tener dos distinciones distintas. El terrorismo en su definición que hay en Naciones Unidas y en las potencias, básicamente muy marcadas por el terrorismo, ¿no es cierto?, de corte islámico radical, digamos, ese tipo de terrorismo o de base religiosa radical e integrista, y el terrorismo local en cada uno de los países. Acá en Chile, digamos, se evita hablar de terrorismo, la izquierda, particularmente al Partido Comunista, no le gusta hablar de terrorismo, porque, por razones ideológicas, no del caso explicarlo ahora, pero no le gusta. Y la verdad es que acá tenemos una clase de terrorismo que es local, que no está definido adecuadamente en la ley, que no está definido incluso cómo se persigue ese terrorismo. La ley que tenemos todavía hace mención a que hay que probar que es una asociación ilícita, y lo cual hoy día es prácticamente imposible. ¿Ya? En consecuencia, hay acá una serie de elementos. No se ha modernizado, actualizado la ley de seguridad interior del Estado. Seguimos luchando con los mismos delitos que eran de décadas atrás, cuando hoy día es distinto. Entonces, hoy día, cuando tú preguntas qué, falta el objetivo, o sea, más que el diagnóstico, parte del objetivo. Es decir, yo años atrás, en una ponencia por ahí, escribí decir, yo hice un trabajo sobre terrorismo en algún instante, y disculpa que sea autorreferente en esto. Decía, ¿cuál es el límite entre violencia política y terrorismo? O sea, ¿cuándo pasamos de la violencia política al terrorismo? Ya, después de leer muchas cosas, te voy a decir la conclusión, digamos, lo que yo proponía es decir, mire, la violencia política termina con la Molotov. O sea, termina antes de la Molotov. Cuando alguien usa una Molotov, pasamos a terrorismo. Esto basado en la experiencia italiana, en la experiencia española, y en, qué sé yo, en la experiencia inglesa, como en varias experiencias, digamos, comparadas. Es decir, cuando alguien usa una Molotov, lo que significa una Molotov, que es un artefacto explosivo, qué sé yo, artesanal, lo que tú quieras, pero explosivo al final del día. Cuando alguien decide que le puede tirar una Molotov al representante del Estado, o a una sociedad, o a un negocio, lo que sea, es ahí entraste tú a terrorismo, porque una Molotov a ti no te da lo mismo. No es una piedra, por último. O sea, es decir, Mira, perdona que te interrumpa, Guillermo, es interesante porque los ejemplos que se da de Francia, por ejemplo, que uno ve a militares desplegados en la Torre Eiffel como infraestructura crítica, em, y en otros países, tiene que ver con que los desplegaron por el combate al terrorismo. Cuando uno ve sí, pues, el origen del despliegue de las Fuerzas Armadas en países y en capitales europeas, es para combatir el terrorismo. No hablan del crimen organizado, bueno, ahí estamos hablando del encabezado desde Hondería, pero no hablan de el orden público. Es decir, ellos están ahí para combatir el terrorismo, bueno, y las consecuencias será que podrán haber bajas o caídas de ciudadanos si están implicados en algún atentado, pero la misión está sumamente clara. Me sí. da la impresión que en Chile, claro, hablamos del narcotráfico, pero eso minimiza el tema de la inseguridad en nuestro país.
sin lugar a dudas. O sea, el narcotráfico son organizaciones que buscan el control territorial. El terrorismo lo que busca es generar acciones que por su vía generen temor, debiliten los gobiernos, ¿ya? Y permitan la impunidad respecto a los hechos que cometen y que normalmente están asociados, en el caso de América Latina específicamente, a algún tipo de propuesta ideológica que va desde una visión de izquierda, como que sí, más radical, hasta el anarquismo puro. Hay una gran variedad de, digamos, de manifestaciones, donde además el terrorismo es usado por otros países también como un arma de afectación a otras naciones. Entonces, digamos, o sea, Al-Qaeda es digamos, lo más evidente que tenemos con el ataque a Torres Gemelas, digamos, Claro. pero es evidente de que hoy día ese tipo de cosas, tal cual tenemos problemas, por ejemplo, los mercenarios, ¿son terroristas o no? Que es una discusión que hay a nivel mundial, ¿ya? En la medida que no son parte de un ejército formal, sino que van y actúan con capacidad letal en conflictos armados. Claro, Guillermo, en tres cositas políticas. em, Viendo la reacción del gobierno, mirando los resultados del COSENA, casi uno podría proyectar que en este gobierno no vamos a ver la aprobación de la RUF, del Reglamento del Uso de la Fuerza. Puedo proyectar que este año, incluso con todos los problemas que tenemos, ese proyecto no va a ver la luz y en ese sentido sería muy difícil, sin un Reglamento del Uso de la Fuerza, que se aprobara el proyecto de infraestructura crítica. ¿O tú crees que van a lograr sacarlo adelante? Yo creo que dado el resultado del COSENA, donde no hay ningún compromiso en ese sentido, no va a ser difícil, al menos en el primer semestre, que se logre avanzar sobre eso. Porque acá es el gobierno el que tiene que tomar decisiones relevantes de esta perspectiva. Es decir, tiene que dejar al lado su propuesta ideológica, que está reflejada en su programa de gobierno, y avanzar hacia un acuerdo transversal. Y la única forma que ese acuerdo transversal logre tener algún sentido y la mayoría necesaria es que el gobierno abandone su programa. Como eso no lo quiere hacer, Claro. digamos, si yo considera que no es viable, porque han sido electos democráticamente y ellos sostienen de que al ser electos democráticamente tienen el derecho a hacer los cambios que ellos quieran, que si entonces, lo cual es una contradicción democrática, tal cual cuando Bukele dice que estamos en la mejor democracia del mundo con un partido único. O sea, digamos, bueno, la paradoja es comparable. Es decir, o sea, en términos de que hoy día el gobierno, yo diría, tiene que tomar debida nota de que no logró manejar bien la reunión del COSEN. Ya, o sea, digamos, más allá de que se hayan pues virado las caras, han dicho muchas cosas, ah, eh, pero no logra sacar. O sea, ahora con todo esperemos la declaración final del gobierno, pero ya con lo que dijo el presidente de diputados y senado, da la impresión que Sí. no. Si llevara adelante realmente la implementación de infraestructura crítica, el despliegue de las Fuerzas Armadas, con un reglamento que apoya a las Fuerzas Armadas, ¿produciría división en el gobierno y, por ejemplo, la salida del Partido Comunista? ¿O el Partido Comunista es muy práctico y de la moneda no se mueve? No, de la moneda no se mueve, eso digamos con toda certeza. Puede estar molesto, enojado, etcétera, pero siempre va a encontrar la forma de por lo menos, digamos, bajar la cabeza, no estar visible para todo eso. Pasó ahora con el COSENA. Inicialmente el partido no estaba de acuerdo con la situación del COSENA, no, digamos, por distintas razones. Finalmente el Comité Central del Partido Comunista el que avaló el gobierno, en una reunión urgente, ¿no es cierto?, el que sigue extraordinaria. Entonces, yo diría que acá tenemos un problema en términos de que si si los militares están en la calle, o sea, lo que estamos hablando, que si no hay ley de infraestructura crítica, el gobierno hoy día queda sometido a que si declara estado de emergencia o no. O sea, un estado de excepción constitucional similar a que está en la Araucanía o lo que está en la zona norte. Digamos, esa es la decisión que hoy día el gobierno tiene que enfrentar. Es decir, si quiero militar en la calle, ahora los militares, es decir, oye, bueno, yo no tengo capacidad para estar en toda la región metropolitana. O sea, es decir, no tengo esa capacidad, ¿ya? Porque mi contingente está distribuido de manera distinta, y no puedo tener a los soldados 24/7. O sea, digamos, ¿cuáles son las prioridades? Que el militar va a preguntar eso. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Ah? Y el gobierno va a tener que decir cuáles son las prioridades. Que son, no sé, por lo que hemos 200 puntos. Mira, yo tengo capacidad solamente para 50. ¿Ya? Digamos, porque significa vehículo, personal, o sea, es decir, que mover un soldado, mover una unidad, por pequeña que sea, requiere varias coordinaciones.
tienen que llevar comunicación, tienen que llevar alimentación, tienen que llevar el armamento necesario conforme la regla de uso de la fuerza, en fin, o sea, no pueden andar desprotegidos, en fin, hay una serie de, o sea, no es tan simple como vayan, o sea, entonces yo diría, el gobierno hoy día va a tener que tomar decisiones, vamos, es necesario crear, digamos, establecer estado de emergencia en la región metropolitana. Ahora, ¿qué van a hacer los militares? Yo diría así, digamos, si presionan a los militares, van a hacer puro control de identidad. O sea, no va a ser mucho más. No mucho más. Exacto. Ahora, por último, Guillermo, uno dice el gobierno toma decisiones, el gobierno va a tener que decidir a quiénes consulta el gobierno. Y no es para que nuestros auditores digan, bueno, no está entendiendo nada Nicole Rodríguez porque le acaba de consultar al COSENA. No, tú entiendes lo que te estoy preguntando. Es decir, la reunión del COSENA queda en el archivo y después el presidente Boric se reúne con sus asesores, que generalmente son políticos y no son personas expertas en estos temas. ¿A quiénes hoy consulta el gobierno y cómo se están tomando las decisiones en la moneda? Yo creo que eso es un tema que pocas veces se habla, pero el factor humano acá es lo más importante. ¿Qué conocimiento Sí. tienes tú de aquello? A ver, yo lo que conozco y lo que se sabe, toda información pública, es que el proceso de toma de decisiones de la presidencia está en manos de personas sin experiencia política y institucional, ni tampoco práctica. Es decir, están en la idea de que ellos están ahí para hacer cumplir un programa de gobierno. ¿Ya? El que tiene más realismo en todo esto es el presidente Boris, pero el liderazgo que ejerce el presidente Boris en términos de conducción es decir que los demás trabajen, hagan lo que tienen que hacer, ¿ya? Que era una de las razones por las cuales él no aparece mucho, de hecho, ¿ya? Porque él es convencido de que las decisiones deben ser colectivas. Él viene de esa creencia. Entonces, cuando tú colectivizas las decisiones en un país que es presidencialista, donde todo el mundo mira al presidente, la ausencia del presidente se nota muchísimo y el desorden cunde, incluyendo en los círculos de la presidencia. Entonces, el presidente tiene el mal llamado segundo piso, porque la verdad es un grupo de asesores nada más, donde es más importante el que le hace los discursos, el equipo que prepara discursos, la avanzada y muchas otras cosas, pero como asesores más estratégicos no hay. Y digamos, probablemente le consulta a Mayra, se dice, digamos, eventualmente a Lagos, pero son consultas que son válidas, son legítimas y qué bueno que las haga, pero que no están en un proceso estructurado, no están en un proceso adecuado en términos de ver la implicancia que tiene. O sea, porque cuando el presidente toma decisiones, hay costos y beneficios. Entonces los beneficios se destacan, los costos se manejan. Entonces, y eso no se percibe, no se percibe. Y muchas decisiones son, yo diría, modificadas sobre la marcha, porque alguien se enteró que, oye, tal cosa, o verdad. Entonces, bueno, veamos el tema de las pensiones de gracia, veamos una serie de otros temas que nos dan cuenta de lo que te estoy diciendo. Es decir, se toma una decisión, la descoordinación con otras instancias dentro del propio gobierno, el acceso a la información, el sentido común para tomar decisiones, son cosas que le hace falta mucho más densidad desde el punto de vista de cómo se hace la gestión política. Una gestión política, y, o sea, tú piensas que nada más que las famosas reuniones en la casa de Salaquet, es porque el presidente les pidió que ellos hicieran la reunión, o sea, tenían que buscar solución. ¿Ya? Entonces, la pregunta es quién le pagó a Salaquet. O sea, Pablo, yo creo o sea, alguien le tiene que haber pagado, o sea, yo No creo. hay. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Claro, entonces yo tenía Mira, te voy a decir que Pablo Salaquet se convirtió en el nuevo Ponce Lerú. Ponce Lerú ya quedó para la historia de manera transversal, financió a toda la clase política, ahora Salaquet, el claro, nuevo Ponce entonces, Lerú de la política chilena. Bueno, bueno, así que yo te diría, la verdad es que tenemos un déficit en el proceso de toma de decisiones presidencial. Es previsible, yo diría, digamos, es poco contundente, con lo cual genera incertidumbre y genera, digamos, falta de credibilidad, ¿ya? Digamos, y por lo tanto también mina la confianza. O sea, es decir, pues, seguimos con los mismos temas que una vez creo que lo conversamos. ¿Con quién conversan el gobierno para saber qué van a decidir? Y todos con se miran. muchos y nadie. Claro, entonces, bueno, Exacto. eso es un problema. O sea, es decir, si tú quieres conversar con, digamos, si yo quiero saber lo que hace Estados Unidos, debo conversar con Biden, o con Obama, o con Blinken, ahí se sabe. ¿Ya? Entonces yo te diría,
Acá en Chile no está claro eso, porque se quiere imponer un modo de gestión que la institucionalidad no acompaña. Y muy ¿Ya? ineficiente, muy ineficiente, Claro. por lo demás, y con mucha ignorancia, ¿por qué no decirlo? Guillermo Holzman, analista político, consultor, experto en inteligencia y seguridad, académico de la Muchas- Universidad de Valparaíso y director de Analítica Consultores. Guillermo, ¿cuánto te agradezco que hayas hecho un alto en tus labores también en este verano para estar en este especial Cosena y emergencia producto de los incendios del fin de semana? Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Nicole. Un gran abrazo, que esté muy bien. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.